Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? En el maravilloso Día de la Patria, el 20 de julio del año 2020, en que se celebra y conmemora el hecho fundacional de nuestra vida republicana, los sucesos del 20 de julio. ¿Sí? Quiero en este momento compartir con ustedes a manera de reseña histórica, la versión que nos trae la historia patria ilustrada quinto año de primaria y primero de bachillerato de los hermanos de las escuelas cristianas San Juan Bautista de la Salle, publicado por la librería Estela en Bogotá en el año 1961. Ya no existe, obviamente, pero dice que la librería Estela está ubicada en la carrera sexta número 1040 en Bogotá. No dice el autor de este libro, yo presumo que se podría tratar del hermano Florencio Rafael de la Salle, que era el abanderado en la década del 50-60 en la elaboración de los textos tanto de ciencias sociales como de historia patria. Y es probable que él hubiera sido alumno del historiador lasallista, lasallano, que también se dice, el hermano Justo Ramón, ¿sí? Que fue reconocido por la Academia Colombiana de Historia como de los grandes historiadores del país. Bueno, sin más preámbulos, a partir de la página 118, la independencia 1810. Primeros años de vida independiente, revolución del 20 de julio. Los granadinos, que consideraban difícil la situación de España para atender a sus colonias en caso de un movimiento revolucionario, se habían preparado dirigidos por los hombres más ilustres del virreinato para no perder cualquier oportunidad de proclamar la independencia. En mayo de 1810 llegó a Cartagena el quiteño Antonio de Villavicencio con el título de comisario regio. Allí dictó algunas medidas favorables a los criollos y ordenó tratar a Nariño, que estaba preso, con menos rigor. Los santafereños, que seguían cuidadosamente los pasos del nuevo enviado de España, resolvieron festejarlo a su llegada. Con tal motivo, don Pantaleón Santamaría pidió al español José González Llorente que le prestara un florero para adornar la mesa en el almuerzo que darían a Villavicencio. El español se lo negó, contestándole con frases injuriosas para los americanos. Don Francisco Morales y su hijo Antonio, que estaban presentes, cayeron sobre él para castigarle, y como eran las 11 de la mañana y día de mercado, el pueblo se arremolinó rápidamente y prorrumpió en mueras a los españoles. El alcalde don José Miguel Pey encarceló entonces a José González Llorente para evitar que fuera castigado por el pueblo. El cabildo abierto. El tumulto crecía por momentos. Las tiendas y las casas de algunos españoles fueron apedreadas. Las campanas tocaban a vuelo sin interrupción y en la plaza miles de personas de toda condición gritaban: queremos cabildo abierto, queremos cabildo abierto. Necesitamos una Junta Suprema que rija nuestros destinos. Y a los gritos de cabildo abierto, fue desarmada la guardia de la cárcel, invadida la casa consistorial y tomado el parque militar. El virrey Antonio Ansaldo Amari Borbón, impresionado, permitió reunir el cabildo que se pedía, y entonces José Acevedo y Gómez declaró traidor al que se opusiera a la organización de la Junta Suprema. Y como el oidor jurado parecía temer su instalación, Miguel de Pombo le dijo: ¿qué hay que temer? Los tiranos, señor, perecen, los pueblos son eternos. Acevedo y Gómez salió entonces al balcón y arengó al pueblo así: si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de 6 horas seréis tratados como insurgentes. Mirad los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan. Electrizado el pueblo respondió: la Junta, exigimos la Junta Suprema. Los españoles perdieron desde ese momento el dominio del cabildo, vencidos por la vehemencia de los oradores y por la presión del pueblo. Los tribunos patriotas fueron nombrando entonces a los individuos más notables para vocales de la Junta, y el pueblo los aclamaba o los rechazaba hasta que ésta quedó constituida. Al amanecer del día 21, triunfante la revolución y reconocida a la Junta por el virrey, se firmó el acta del cabildo, que la historia conoce con el nombre de Acta de la Independencia, de la cual solo quedan copias porque el original se quemó con todos los archivos municipales en el incendio de las galerías en el año 1900. Libertad de Rosillo.
Muy temprano, el día 21 de julio de 1810, acudió el pueblo al convento de los capuchinos y sacó al canónigo, al cura Andrés Rosillo, que había sido encarcelado por propagar ideas en pro de la libertad, y lo llevó en hombros hasta el cabildo porque había sido proclamado vocal de la Junta de Gobierno. En los días siguientes continuó el pueblo, acudiendo a la plaza para expresar sus deseos. Por petición suya fueron apresados varios oidores y otras personas enemigas de los criollos. El virrey y su esposa fueron también a la cárcel para evitar cualquier atropello del pueblo. Allí se les trató con todos los miramientos de su alto cargo. El 15 de agosto salieron escoltados para Cartagena y poco después para España. Consecuencias del 20 de julio. Entre las consecuencias inmediatas del grito de independencia deben citarse, primero, la organización de la Junta Suprema para reemplazar al gobierno español. Segundo, la unión de las voluntades para sostener la independencia a cualquier precio. Tercero, la adquisición de todas las riquezas y fuerzas vivas del país, tanto para la defensa nacional como para la creación de nuevas riquezas, en beneficio de los propios granadinos. El juramento de los vocales fue el siguiente: juramos por Dios que existe en los cielos, cuya imagen está presente y cuyas sagradas y adorables máximas contiene este libro, el Santo Evangelio, cumplir religiosamente la Constitución y la voluntad del pueblo expresada en esta acta acerca de la forma del gobierno provisional que se ha instalado, derramar hasta la última gota de nuestra sangre por defender nuestra sagrada religión católica, nuestro amado monarca Fernando VII y la libertad de la patria, conservar la libertad e independencia de este reino en los términos acordados, trabajar con infatigable celo para formar la Constitución y, en una palabra, en cuanto conduzca a la felicidad de la patria. Nombres inolvidables. En esta fecha clásica unió a su recuerdo los nombres de los vocales que firmaron el Acta de Independencia, entre los cuales se destacaban, al lado del verbo de la revolución, los de Acevedo y Gómez y Andrés Rosillo. José Acevedo y Gómez, 1775-1817. Este notable orador, llamado el Tribuno del Pueblo, nació en Monguí. Hizo algunos estudios y luego desempeñó varios cargos públicos en la ciudad de San Gil, de donde vino la capital de la República. Su elocuente arenga del 20 de julio enardeció a las multitudes huyendo del cadalso. Durante el régimen del terror fue a morir casi abandonado y entre los más crueles padecimientos en la selva de los Andaquíes. Andrés Rosillo, 1758-1835. Era socorrano y canónigo ejemplar. Recorrió parte de la República preparando a los criollos para tomar el mando en el momento de la crisis del poder español que ya se presentía. En esta tarea fue sorprendido por los esbirros peninsulares y encerrado en el convento de los capuchinos. El pueblo, que sabe apreciar con desinterés verdadero, fue el 21 de julio a sacarlo de la prisión. Lo llevó en hombros hasta la casa consistorial, precedido de músicas militares, entre los vítores de los habitantes y entre una lluvia de flores que caía de los balcones al pasar el desfile. Al llegar enfrente del palacio del virrey, Rosillo ordenó que lo adornaran y exigió a la guardia que presentara armas al pueblo soberano que lo conducía. Después de ocupar su puesto de honor entre los próceres de la Junta y de firmar el Acta de la Independencia, siguió el piadoso canónigo cumpliendo sus deberes sacerdotales con la misma abnegación de antes y procurando que la independencia diera los frutos de bienestar y de vida cristiana que él esperaba. Desterrado a España por el pacificador, solo regresó a la patria en 1820, libertado por la Revolución de Riego, y fue recibido por los colombianos con los honores debidos a su dignidad y a su patriotismo. Los primeros pasos. La Junta Suprema restableció el orden, prohibiendo las reuniones tumultuosas y declarando traidores a los que desobedecieran las órdenes impartidas por ella. Los granadinos se dividieron desde esos días en patriotas o revolucionarios y en realistas o partidarios de España. Estos partidos lucharon durante la Guerra de Independencia y solo se reconciliaron algunos años después de que fueron vencidos los españoles en el suelo americano. Restablecido el orden, se organizaron milicias de infantería y caballería con la juventud granadina para atender a las posibles represalias de España. A estas milicias ingresaron muchos estudiantes que más tarde se cubrieron de gloria en los campos de batalla, tales como Santander, Girardot, Ricaurte, Maza, etc. El primer Congreso. Con toda actividad, la Junta Suprema organizó las diversas ramas de la administración, servicio diplomático, de justicia, de hacienda, guerra, negocios eclesiásticos y de gobierno. El 29 del mismo mes
se procedió a convocar a los diputados de las diversas provincias para instalar el Congreso que debía dar la primera constitución al país. Este se reunió el 22 de diciembre, pero desgraciadamente algunas provincias no mandaron delegados y los que concurrieron no pudieron ponerse de acuerdo en muchos puntos, especialmente en lo referente a la forma de gobierno que se debía dar a la nación, fuera federalista o fuera centralista. Finalmente se disolvió la corporación sin poner en claro muchos asuntos importantes. La patria boba o Primera República. Sabedora España de las discordias que reinaban en sus antiguas colonias, resolvió recuperarlas, enviando una expedición de 15.000 hombres a órdenes de don Pablo Morillo. Entre tanto, los patriotas que desde 1810 debieron preparar este contragolpe, se entregaron a discusiones políticas y a luchas de provincia. A esta época, 1810-1815, se le ha denominado la patria boba. Pero de boba no tuvo sino el nombre, porque ese fue un periodo caballeresco de duro aprendizaje en el arte de gobernar. Fue la edad de oro de un pueblo ardoroso que ambicionaba la mejor organización para su país naciente. Durante esos años hubo en verdad tanteos de gobierno, guerras fratricidas que arrebataron vidas, riqueza y fuerza a la nación, pero también hubo grandeza y patriotismo. En la campaña del sur se escribieron páginas gloriosas en el Bajo Palacé, en Calibío y Tacines. En la costa brillaron nuestras armas en Tenerife, Monpós, El Banco y Santa Marta. En el norte fue libertada Cúcuta y en la campaña de Venezuela, llevada a cabo por un grupo de valientes granadinos, se realizaron hechos inmortales. Bárbula, Las Trincheras, San Mateo y Carabobo. Esta época principió con el grito de un pueblo que anhelaba ser libre el 20 de julio y terminó en 1816 con el heroísmo de los habitantes de Cartagena que prefirieron morir antes que ser esclavos. Vida despreocupada. A pesar de las preocupaciones que producían las noticias de la guerra, los santafereños no abandonaron sus costumbres sencillas y alegres y festejaban a sus familiares y a los gobernantes. Así lo hicieron, por ejemplo, celebrando con gran pompa el onomástico, el cumpleaños, de don Jorge Tadeo Lozano, presidente de Cundinamarca. En esta ocasión hubo un baile que hizo época, tanto por el lujo de los vestidos como por los variados platos que fueron servidos y por el derroche de música que llamó la atención de toda la ciudadanía. Los bogotanos pasaban su tiempo leyendo y comentando las noticias que les traían los periódicos, el Argos de Cartagena, la Gaceta de Caracas, la Bagatela de Antonio Nariño y de vez en cuando el Español, periódico que venía desde Londres. El estado de Cundinamarca. En vista del escaso resultado del Congreso de 1810 y de que algunas provincias se habían organizado por su propia cuenta, se determinó reunir otro Congreso, restringido a la provincia de la capital, para darle gobierno propio. El 27 de febrero de 1811 se instaló ese cuerpo legislativo con representantes elegidos por los mismos padres de familia. Estos delegados trabajaron con entusiasmo y cordialidad y en marzo fue publicada la primera Carta Fundamental del Estado de Cundinamarca, la cual sirvió de norma para las otras provincias. Ella reconocía la autoridad de Fernando VII y estaba basada en los derechos del hombre, pero proclamaba a la vez los derechos de los ciudadanos, reconocía como religión del país la católica e insinuaba la conveniencia de un concordato con la Santa Sede. Este Congreso eligió como presidente del Estado a Jorge Tadeo Lozano en 1811, varón ilustre pero más versado en ciencias que en el arte de gobernar. Nariño le hizo fuerte oposición en su periódico La Bagatela, en vista de lo cual Lozano renunció y fue reemplazado por el mismo director del periódico quien gobernó de 1811 a 1813. El nuevo presidente hizo expedir otra constitución en abril de 1812 con carácter más republicano y en la cual se determinaba que el gobierno de Cundinamarca sería popular y representativo. Bueno, hasta ahí creo que estuvo bien interesante, bien puntual y bien sucinto. El recuento que presuntamente el hermano Florencio Rafael de la Salle nos hizo sobre los sucesos del 20 de julio, antes, durante y después.